noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches, profesor. Están todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches. Qué Buenas gusto estar noches. compartiendo aquí un ratico más de aprendizaje con ustedes. Semana del 24 de febrero, última semana de febrero. Ya se va este segundo mes de este año 2025. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la tarea de estarlos acompañando, de estarlos motivando, de estar aquí pues como profesores de Kepler, siempre con la intención de que cada noche, de lunes a jueves, sea muy especial para ustedes, porque por lo menos puedan tener un espacio de entrenamiento, para algunos un espacio de aprendizaje y para nosotros pues un espacio de poder también llevar a cabo esto que más nos gusta, que es enseñar y ayudar a que la gente progrese. Les recuerdo mi nombre, profesor Diego García, profesor de matemáticas, profesor de física. Siempre estaré aquí Dios mediante los días lunes acompañándolos en esta noble labor de contribuir a que usted busque su resultado de prueba a saber. Bueno, entonces esto, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ya ahí en sala 111 personas. Espero que sean 60 minutos de mucho aprendizaje para ustedes y pues también para mí, sin duda alguna, se aprende más enseñando que muchas veces uno siendo el estudiante, ¿no? Bueno, retomemos. Hace 8 días estábamos hablando de un tema. ¿Alguien recuerda de qué estábamos hablando hace 8 días? ¿Hace 8 días de qué Trigonometría. hablamos? Excelente. Hicimos toda la fundamentación teórica de lo que es la trigonometría. Vimos un repaso de razones trigonométricas, de ley del seno, de ley del coseno. Entonces, después de haber visto esa teoría, ahora hay que ponerla en práctica, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. A los estudiantes que no estuvieron hace 8 días en clase, les recomiendo ver la clase grabada que sube el profesor Héctor Fabio en los grupos de Kepler. Bueno, empecemos, muchachos. Vamos a empezar con preguntas. En últimas, las clases se las dan sus profesores. ¿Sabes que lo que vienen es por preguntas, sí o no? Entonces, permítanme un momento, les voy a compartir y ya empezamos. Esta pregunta no alcanzamos a hacerla hace 8 días, ¿cierto que no? No. Sí, sí, Bueno, Sí, ¿esa la hicimos? sí, Sí, señor, señor. sí la hicimos. Sí, señor. ¿Esa la señor. hicimos? Ah, qué calidad. Bueno, entonces, esa sí no, ¿cierto? No, esa no. Bueno, entonces empecemos por acá. Les agradezco. Vamos a empezar con esta pregunta. Ya saben cómo funciona el asunto. Usted participa en el chat y participa en el encuestador y yo aquí pues trato de motivarlo diciéndole si la respuesta le quedó bien o le quedó mal. Si le quedó bien, le envío un corazoncito de conocimiento. Si le quedó mal, pues le envío una carita triste para que puedan corregir. ¿Listo? Ya saben que pueden enviarme sus respuestas tanto en el encuestador como en el chat. Me gusta que participen tanto en el encuestador como en el chat. Listo, gracias.
Profe, Bueno, dime, al final de la respuesta dice el teorema del coseno. teorema del Pitágoras, ¿de la Ah, D? ok. Listo, sí, sí, señor. Teorema de Pitágoras. Bueno, muchachos, gran participación en el chat. Ahí le puse el distintivo a los que les escribió bien y a los que no, que tenían que hacer la corrección. ¿Listo? Bacano, muchachos. Qué participación tan bacana la de este grupo. Bueno, perdón a alguien si de pronto no le marqué. Bueno, muchachos, seguimos en el tema. A los que recién llegan les estaba contando que hace 8 días vimos razones trigonométricas, ley del seno, ley del coseno, tema obligado en la prueba Saber 11. Y vamos a resolver entonces hoy preguntas. Un estudiante observa un libro de deportes con la siguiente figura. Ahí aparece la figura, ¿no? Nos están dando un triángulo. La primera pregunta que usted debe plantearse cuando leen un triángulo es, ¿ese triángulo tiene solución? Entonces, ¿este triángulo tiene solución? Y usted debe entender qué es solucionar un triángulo. Solucionar un triángulo es encontrar el valor de todos sus lados y de todos sus ángulos, ¿cierto? Eso es resolver un triángulo, encontrar el valor de sus lados y encontrar el valor de sus ángulos. Para que un triángulo tenga solución y poder dar cualquier respuesta que nos pregunten acerca de él, es importante que de ese triángulo se conozcan tres datos. Les pregunto, muchachos, ¿cuántos datos conocemos del triángulo que nos dan? 3. Tres, ¿sí o no? Muchísimas gracias. Muy bien, tres datos. Si ustedes revisan, tenemos dos ángulos que son el ángulo R y el ángulo P. Los conocemos. Claro que sí. Y también conocemos el lado de 5 metros. O sea, conocemos tres datos. O sea que con esos tres datos, muchachos, podríamos responder cualquier pregunta que nos hagan de ese triángulo. A los que no estuvieron en la clase pasada, les agradezco por favor que revisen la clase grabada que subió el profesor Héctor Fabio, ¿sí? Para no perder mucho tiempo con los que de pronto sí pudieron asistir. Las clases hay que revisarlas cuando uno no viene. Bueno, yo voy a ir explicando de todos modos. Entonces, parte de las cosas que explicamos hace 8 días era eso, que para que un triángulo tenga solución, se deben conocer tres datos. Ahora, una vez conocidos los tres datos, vas a tener distintas estrategias. Puedes usar razones trigonométricas. Solo que hace 8 días dejábamos en consideración que estas eran exclusivas de qué tipo de triángulos. De los Rectángulos. triángulos rectángulos. Muy bien. Si un triángulo tiene 90 grados, en uno de sus ángulos tú puedes usar razones trigonométricas. Si no, no. Entonces, para los triángulos que no tienen 90 grados, hay otras oportunidades en la trigonometría, como lo son la ley del seno y la ley del coseno. Los que estuvieron en clase hace 8 días saben de qué les estoy hablando. Hace 8 días decíamos que la ley del seno tiene por modelo matemático una igualdad entre proporciones. El lado A sobre el seno de A es igual al lado B sobre el seno de B y es igual al lado C sobre el seno de C. Breve. Entonces, ¿cómo funciona? Tú tomas dos términos, perdón, de esa doble igualdad. Entonces decíamos que se usaba la ley del seno. Como de estos cuatro datos, debo como mínimo conocer tres. Eso me obliga a que siempre conozca un lado y su ángulo opuesto, perdón, un ángulo y su lado opuesto. La ley del seno, muchachos, copien eso en su cuaderno de apuntes, se usa cuando se conocen tres datos y en esos tres datos se tiene un ángulo y su lado opuesto. Entonces, muchachos, si ustedes revisan el triángulo que tenemos ahí, conozco el ángulo de 45 grados, excúsenme, conozco el ángulo de 55 grados y conozco su lado opuesto. ¡Tan! Ya pillé la jugada. Entonces a ese triángulo le aplicaron ley del seno. Si de pronto me permiten un momento para extrapolar la información, diría que tengo mi ángulo P, mi ángulo Q, mi ángulo R, que el ángulo R vale 55 grados
que el ángulo P vale 45 grados y que el lado PQ vale 5 metros. Y me preguntan que si puedo encontrar la distancia de QR, que si puedo encontrar la distancia de QR, o sea, esta distancia, muchachos. Claro que la puedo encontrar aplicando ley del seno. Entonces vamos a aplicar ley del seno. La fórmula dice así: X sobre seno de 45 es igual a 5 sobre seno de 55. En pocas palabras, muchachos, cada lado sobre su ángulo opuesto es igual a cada lado sobre su ángulo opuesto. Vean que en esa ecuación matemática que encontramos ahí, hay una clave súper importante y esto les sirve para otras preguntas. Si ustedes despejan X, este seno de 45 que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea, quedaría 5 por seno de 45 dividido entre el seno de 55. Es decir, muchachos, que cada vez que en una ecuación aparezcan dos senos trigonométricos, es porque aplicaron ley del seno. Bacano, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ustedes no necesitaban hacer nada de esto para resolver la pregunta. Démonos cuenta que aquí la prueba le están preguntando a usted, le está preguntando si usted sabe cuándo se usa la ley del seno. Entonces, el estudiante necesita saber la distancia que hay entre el borde Q y el punto R, donde el deportista entra en contacto con el agua. Es decir, muchachos, esta distancia. Con la información de la figura es posible determinar esta distancia. Leamos las respuestas. A. No porque se deben usar razones trigonométricas. Falso de toda falsedad. ¿Cómo así que se deben usar razones trigonométricas? De hecho, aquí no se pueden usar razones trigonométricas porque este no es un triángulo rectángulo. Ay, aunque sí, ¿no? ¿Cuánto es 45 más 55? 45 más 55 es 100. Ah, no, no es rectángulo porque el que falta acá daría ¿cuánto? 80. No, nada que ver, no es un triángulo rectángulo. Entonces no se pueden ni se deben usar razones trigonométricas. Está ahí todo bien, ¿no? Vamos con la respuesta B. Sí, porque se conocen las medidas de los ángulos y un lado del triángulo. Y se puede usar el teorema del seno. Esa es, muchachos. Vean, vean, y los quiero invitar a que se pongan en un juicio muy, ¿qué? Muy crítico con ustedes mismos. Muchachos, ustedes se dan cuenta que el 70% de la gente ya tiene claro ese tema. Vean, el 70% de la gente marcó que la respuesta es la B, lo que significa que estamos bien, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, hablo de los que se animan a participar. Bueno, muchachos, no sé si alguien quiera preguntar algo, no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Todo bien? Si tienen dudas de ley del seno y ley del coseno, los invito a que vean la clase Profe, pasada. Dime, ¿cuándo era que se aplicaba la ley del seno? ley del seno cuando se conocen tres datos y en esos tres datos tienes un ángulo y su lado opuesto. Por ejemplo, papá, yo sé que esa pregunta le sirve a muchos. Muchachos, acá, 5 metros, 8 metros, 60 grados y quiero hallar X. ¿Se podría usar ley del seno? ¿Sí o no? Sí. Creo que no. Sí. No, no se puede. No, No, no se puede. Se usa no, ley del No. coseno. no. No, Ley del Porque porque coseno. conozco tres datos, está perfecto. Pero si ustedes se dan cuenta, conozco el lado de 8 metros, pero no conozco su ángulo opuesto. Conozco el lado de 5 metros, pero no conozco su ángulo opuesto. Y conozco el ángulo de 60, pero no conozco su lado opuesto. Si no tengo esa parejita del opuesto del lado o del opuesto del ángulo, no se puede aplicar ley del seno. O sea que aquí, como dice el compañero Suárez, tocaría aplicar ley del coseno. La ley del coseno, muchachos, la prueba de estado la evalúa así. Para el criterio lado, 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 o sea, cuando conozcas tres lados de un triángulo, o para el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, si tienes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se aplica la ley del coseno para encontrar el lado opuesto al ángulo que se conoce. En el ejemplo que les acabo de poner en el tablero, esto es que x sería equivalente a la raíz cuadrada, x sería equivalente a la raíz cuadrada de los otros dos lados al cuadrado, 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, menos dos veces el producto de esos lados que se tienen, 2 por 5 por 8, por el coseno del ángulo que conozco que es 60. ¿La vieron o no, muchachos? Entonces, tener claridad en eso. Ven que ya la segunda clase. Tener claridad en cuándo voy a usar la ley del seno y cuándo voy a usar la ley del coseno. ¿Vale? Voy a poner otro triangulito ahí rápido.
Muchachos, párenle bolas a este que este es tramposo. Este vale 70 grados. 70 grados, deben pensar, ¿listo? 70 grados. Este vale 80 grados. Y me dicen que este ladito que tengo acá, párenle mucha bola, nadie vaya a decir nada todavía, vale 10 metros. Entonces, muchachos, nadie me diga nada todavía. Yo quiero hallar cuánto vale X. Este es mi ángulo P, este es mi ángulo Q, este es mi ángulo R. Por lo tanto, permítanme ser un poquito más técnico. No quiero hallar X, quiero hallar cuánto vale mi lado R. Muchachos, nadie diga la respuesta. La pregunta que va a hacer el profesor Diego es, ¿ese triángulo se puede resolver? Primera pregunta, ¿ese triángulo se puede resolver? Respondamos, ¿sí o no? ¿Ese triángulo se puede resolver? Alguien que sea valiente, ¿sí o no? No. Sí, Señor. Sí. sí se Sí puede. se puede, Sí. sí se puede, sí se puede, muy bien. Sí se puede porque conozco qué. Se Los dos conocen ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Eso, se conocen tres datos, dos ángulos y un lado. Muy bien, muy bien. Se puede resolver. Ahora, ¿se puede resolver por razones trigonométricas? ¿Sí o no? No, No. Perfecto. No, porque no hay ningún ángulo de qué? De 90 grados. No es un triángulo rectángulo. Muy bien, muchachos. Ahora, si no se puede resolver por razones trigonométricas, pero se puede resolver, o me queda ley del seno o me queda ley del coseno. Pregunto, ¿se puede usar la ley del seno? sí, Sí, señor. señor. Sí, sí, bacano. Profe, pero ¿cómo así que la ley del seno, si usted me dijo que se usaba cuando conocía un ángulo y su lado opuesto? Y aquí para el lado de 10 metros, no conozco su ángulo opuesto. No, no lo conoces, pero lo puedes inferir. Lo puedes inferir recordando que si este ángulo vale 70 y este ángulo vale 80, juntos suman 150. Y 30 como la grados. suma interna de un triángulo es 180, o sea que aquí yo puedo inferir que este ángulo vale 30 30 grados. grados. Y así se lo van a preguntar, muchachos, en sus exámenes de admisión. Si alguna de las 132 almas que están presentes quiere irse a estudiar a la Universidad de Antioquia, tendrá que aprenderse este tema muy bien. Repito, ese ángulo de 30 yo no se los di, pero ustedes lo pueden inferir. 70 más 80, eso da 150. Y como la suma interna da 180, entonces este ángulo vale 30 grados. Ay, bebés, ya tengo la parejita, el ángulo y su lado opuesto. O sea que podría plantear la fórmula. R sobre seno de 80 es igual a 10 sobre seno de 30. Profe, ¿por qué si la clase pasada estábamos hablando de este tema, hoy estamos hablando de lo mismo? Muchachos, porque es un tema de competencias no genéricas. Es decir, no todo el mundo se prepara para este tema y es de lo que más vale en la prueba de estados matemáticas. Es de los temas que más valen. ¿Listo? Bueno, muchachos, respuesta correcta aquí, la B. Bacano. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ténganme paciencia los que son muy duchos de matemáticas. Igual es un buen repaso. Esta pregunta, muchachos, perdón, antes de que la respondan, perdón, no la van a responder todavía, quieticos todos no la respondan. Esta pregunta, muchachos, para mí es una pregunta especial. Y les voy a decir por qué. Porque esta pregunta, en otra empresa, que no voy a dar nombre, algunos profesores de matemáticas de ese colegio, de esa empresa, daban mal la respuesta y la hacían por descarte, pero daban mala respuesta, pero no entendían el por qué. Su profesor, quien les habla, les dijo el por qué. Entonces quiero que ustedes hoy conmigo respondan esa pregunta desde las duras del año pasado y revisen si tenemos la cualidad conceptual para poderla responder. Bueno, manos a la obra. En la anterior pregunta me gustaría felicitar a Joan Arisa del Castillo, mente rápida, Yavid del Castillo, mente rápida, y Laura Castillo de Luis López, mente rápida. David Ferreira del Betlemitas, mente rápida, y Manuel Santos del Blanca Durán de Padilla, mente rápida. Fueron las 5 mentes más rápidas en la anterior pregunta. Hablo del chat, no sé en las demás.
Bueno, muchachos, qué interesante espacio. En esa pregunta voy a compartir primero lo que dijo la gente, ¿sí? Para que ustedes evalúen, pues, cómo estamos, ¿no? Profe, estamos como bien, estamos como mal. Voy a compartirles qué dijo la gente en el encuestador. La razón del por qué vale la pena estar aquí esta noche, para muchos, diría que para todos. Vean, eso es. Solamente vota el 57% de los presentes. Y de esos valientes, de esos osados que se atreven a votar, paila, ¿cierto, muchachos? Es una pregunta que no hay claridad, pero en nada de lo que hay, no es como la pregunta anterior que hay una tendencia. La gente entendió que era ley del seno, por lo menos de los que votaron. Pero aquí esa claridad no está. ¿Qué pasa con esta pregunta? ¿Qué la hace tan difícil? ¿Por qué tan especial? Entonces, esas preguntas son de esas que valdría, por qué yo pago este curso y por qué estoy aquí sentado con este man escuchándolo? Bueno, vamos a ver. Se planea construir un terreno en forma de cuadrilátero. Empecemos por cuadrar el lenguaje. ¿Usted sabe qué es un cuadrilátero? Yo espero que sí. Un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 lados. Tenemos cuadriláteros como, por ejemplo, el rombo es un cuadrilátero, ¿cierto? El cuadrado es un cuadrilátero. El rectángulo es un cuadrilátero, ¿verdad? El trapecio es un cuadrilátero. Ese trapecio llamado trapecio isósceles. Tenemos el trapezoide, que es un cuadrilátero. Chicos, esa figura es un cuadrilátero. Esa última que hice, también, ¿no? Sí. Señor. Sí, sí. Desde que tenga 4 lados, es un cuadrilátero. Solo que ese no tiene nombre. Ese no tiene nombre. Pero estas de arriba son figuras convencionales. Bueno, ya sabemos que es un cuadrilátero. Ahora, yo aprovecho este momento, y valdría mucho la pena que revisen, más allá de la respuesta a la pregunta, ya recordé que es un cuadrilátero. Ahora, ¿qué es una diagonal? Una diagonal, muchachos, une dos puntos vértices no consecutivos. Eso es una diagonal. Y eso es una diagonal. O sea que un cuadrilátero tiene 2 diagonales. Un cuadrilátero tiene 2 diagonales. Este muñequito que hice aquí al final, si es un cuadrilátero, tiene que tener 2 diagonales también. Vean, tiene esta, a la cual vamos a llamarle diagonal interna, y tiene esta de afuera, a la cual le vamos a llamar diagonal externa. Uy, profe, ¿cómo hacía diagonales internas y diagonales externas? Sí, hay diagonales internas, y en estos polígonos, donde todas sus diagonales son internas, todos sus ángulos internos, muchachos, son menores de 180 y se llaman eh, polígonos, polígonos cóncavos. ¿Listo? Pero en este polígono de acá abajo, esta figurita aquí hacia abajo, este ángulo es menos de 180, este menos de 180, este menos de 100, pero este que está acá es un ángulo que es mayor de 180 grados. A los que no saben qué es un ángulo de 180 grados, es medio giro, media luna, ¿cierto? Eso es un ángulo de 180 grados. Y ustedes visualmente pueden ver que ese ángulo que está ahí es mayor a 180. Entonces ese polígono se llama polígono convexo. Convexo, polígono cóncavo, todos sus ángulos son menos de 180, tiene todas sus diagonales internas. Bueno, ya recordamos que son las diagonales. Ahora, entonces, un cuadrilátero con fines agropecuarios. Esa figura que está ahí, muchachos, es un cuadrilátero. Se lo ven ahí, un cuadrilátero. Y ese cuadrilátero aparentemente tiene 2 diagonales. Una persona propone dividir el terreno con 2 diagonales que midan exactamente 7 metros. Ojo, muchachos, que en la prueba, esta palabra proponer, siempre que una pregunta tenga el proponer, esto se tiene que estar en la jugada porque usted va a evaluar si lo que se propuso está bien o está mal, va a argumentar. Entonces, una persona propone ir al terreno con 2 diagonales que midan exactamente 7 metros. Ustedes y yo somos muy inteligentes, a ver. Si tengo este polígono, así, estoy tratando de replicar el que está ahí. Voy a pensar en esta diagonal primero. Muchachos, amigos míos, si esto vale 4
y esto vale 5, y me dice que esa diagonal es 7, pues cierto que de ahí yo puedo sacar un triángulo con lados 4, 5, 7. ¿Ese triángulo se puede construir? Por supuesto que sí, porque un profesor de pre-ICFES me enseñó un tema llamado desigualdad triangular y me dice que la suma de dos lados debe ser mayor al tercer lado. Revisemos. 7 más 5, si lo sumo me da 12. ¿Ese 12 es mayor que 4? Sí, cumple. Ahora por otro lado, 4 más 7 me da 11. ¿Ese 11 es mayor que 5? Sí, cumple. Ahora, por acá, por este lado, 5 más 4, 5 más 4 me da 9. ¿Ese 9 es mayor que 7? También. O sea que ese triángulo lo puedo construir porque cumple con el criterio de la desigualdad triangular. Miremos el otro triángulo, muchachos. 3, 4 y 7. Ahí tenemos un lío, seguramente ya algunos se dieron cuenta. Tenemos un lío monumental. Y es que si este lado vale 4 y este lado vale 3 y voy a trazar una diagonal de 7, No se puede Baileys. porque Bueno, 4 más 3, 7. no podría construir un triángulo, formaría una línea recta. O sea que esta figura es imposible construirla porque este 4 no iría ya ni acá, eso quedaría así pegado. Y entonces no se formaría el polígono que quieren, sino que se formaría un triángulo. ¿La pillaron? Claro, muchachos. Entonces, una persona propone ir el terreno con dos diagonales que midan exactamente 7 metros. Ustedes y yo sabemos que no. ¿Por qué es imposible construir el terreno con esas características? Algunos marcaron la A, porque si las dos diagonales tienen la misma medida, el cuadrilátero debe ser un paralelogramo. ¿Alguien me recuerda, por favor, qué es un paralelogramo? Cada ángulo, ¿Alguien ¿Cómo? cada ángulo es diferente. Cuando No, dos eso no es lados para, del, eso es Que escaleno. cuando, tiene ¿Perdón? lados cuando paralelos, dos lados profe. del cuadrado son Eso, iguales. parcero, muy bien. Dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, mucha atención con esa palabra que se usa mucho en la prueba. Paralelogramo. Esta línea es paralela a esta, porque por más que las prolonguen, nunca se van a cortar, nunca se van a unir. Ahora, mucha atención. Ahí tengo un par de líneas paralelas y las voy a unir con otro par de líneas paralelas. En geometría, las líneas paralelas se representan con dos flechitas así. O sea que las líneas rojas también me tocaría hacerle dos flechitas así. Ya lo que dice la respuesta A. Porque si las dos diagonales tienen la misma medida, el cuadrilátero debería ser un paralelogramo. Falso. Porque, por ejemplo, esa figura que acabo de hacer acá, muchachos, se llama trapezoide. Es un paralelogramo. Y esta diagonal, que voy a hacer de color verde, esta diagonal ustedes visualmente pueden ver que es más corta que esta larga. ¿Sí o no? Esta es la diagonal 1 y la diagonal 2. Esta figura es un paralelogramo y sus dos diagonales no tienen que tener la misma medida. O sea que la respuesta A no cumple el argumento. ¿Alguien conoce un paralelogramo donde se cumple ese argumento? ¿Que las dos diagonales midan lo mismo? ¿Alguien sabe alguno? ¿Cuál? Un Por favor, cuadrado. díganme ¿Puedes que. repetir la pregunta? ¿Alguien sabe en qué paralelogramo las diagonales miden lo mismo? Un Cuadrado. rectángulo, Un En ¿cierto? un rectángulo. Un cuadrado. rectángulo en un cuadrado. Muy bien. En esta figura las diagonales miden lo mismo, pero ven que hay paralelogramos donde las diagonales no miden lo mismo. Además, muchachos, no necesariamente puede ser paralelogramo para que las diagonales midan lo mismo. Por ejemplo, si pensamos en esta línea, esa figura, ¿alguien sabe cómo se llama esa figura? ¿Se llama cómo? Trapecio. 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 Vean, Trapecio. muchachos, que es un trapecio, pero no es cualquier trapecio. Ese trapecio es el más bonito de todos porque este lado mide lo mismo que este. ¿Cómo se llama el trapecio donde dos lados miden lo mismo? Trapecio ¿Trapecio qué? regular. No, trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Sería trapecio regular si todas sus medidas fueran iguales. Y no es el caso porque esta base menor es más pequeña que esta base mayor. Ese es un trapecio isósceles. Y muchachos, en ese trapecio isósceles se cumple que esta diagonal mide lo mismo que esta. Entonces, para que dos diagonales tengan la misma medida, no tiene que ser un paralelogramo. Podría ser un trapezoide, pero podría ser un trapecio isósceles como este que tenemos acá. Entonces, la respuesta A queda descartada. Me estoy demorando mucho en esta pregunta porque no fue regular. ¿Listo? Vamos con la respuesta número B.
Porque si las dos diagonales tienen la misma medida, el cuadrilátero debe ser un trapecio isósceles. A ver, no, no necesariamente. Para que tengan la misma medida no tiene que ser un trapecio isósceles. Podría ser un rectángulo. Vean, un rectángulo no es un trapecio isósceles. Y sus dos diagonales miden ¿qué? Lo mismo. ¿La ven, muchachos? O sea que no necesariamente tiene que ser un trapecio isósceles, descartada. Porque no se puede formar un triángulo con 4, 5, 7. Claro que sí se puede. 4, 5, 7 no es el problema. Ese se puede construir por desigualdad triangular. La respuesta es la D, muchachos. Porque no se puede formar un triángulo con medidas 3, 4 y 7. ¿Por qué? Porque JCM grado algo, papá, ¿estás de pronto con el mouse sobre la pantalla? Te agradezco. Qué gentil, gracias. Porque no se puede formar un triángulo con medidas 3, 4, 7. Exacto. ¿Por qué? Porque no cumple con el criterio de la desigualdad triangular. Respuesta correcta, muchachos, la D. Tómenle foto, que eso es una pregunta reciente y posiblemente les volverá a salir esa o una muy parecida. Dice, hace, hace 0 segundos, dijo Valeria Coley del Castillo, ¿qué es un trapecio isósceles? Repito, un trapecio isósceles es esta figura. Es un trapecio con base mayor, con base menor, que tiene dos lados iguales. ¿Alguien sabe cuándo un trapecio no es isósceles? ¿Qué tipo de trapecio no es isósceles? ¿Alguien recuerda? Escaleno. Oh, Bueno, no se me olvidó bueno, cómo se sí. llamaba, perdón. Listo, papá. No, Irregular. perfecto. El trapecio escaleno, lo voy a hacer, tiene razón, es un trapecio en el cual ninguno de sus lados mide lo mismo. Tiene razón, es un trapecio. Este es trapecio isósceles, este es trapecio escaleno, y hay otro trapecio, ¿quién recuerda? Otro trapecio, muy importante en la geometría. Bueno, que también hace parte del escaleno. Este trapecio, muchachos, que estoy dibujando acá, ¿Rectángulo? tiene un ángulo aquí de 90 grados, trapecio Rectángulo. rectángulo, trapecio rectángulo, sí, señores, que hace parte de los escalenos, porque ninguno de sus lados va a medir lo mismo. Yo los invito, muchachos, a que en esta clase, de verdad, hagan este ejercicio. Cojan un cuaderno y apunten todas las cosas que ustedes no saben. Voy copiando, tan, tan. Se les pasa más rápido el tiempo, aprenden más, memorizan más. Bueno, respuesta correcta, la D. ¿Listo, Voy a hacer una muchachos? preguntita. Dime, ¿Cuál era cuadrilátero convexo y cuál era cóncavo? ¿cuál era convexo y cuál era cóncavo? Entonces, te repito el tema. Cuando tienes un polígono como ese y todas sus diagonales son internas, vamos a decir que es un polígono cóncavo. ¿Listo? Más allá del nombre, me interesa que tú sepas que sus diagonales son internas, ¿cierto? Y que hay algunos polígonos, papá, como el que voy a hacer ahora. En ese polígono, si te fijas que es un pentágono porque tiene 5 lados, es un pentágono. Si trazas las diagonales, bueno, esa es interna, ¿cierto? Esta también es interna. Pero esta diagonal de acá, papá, esta de acá es externa. Entonces ahí aparece el concepto de polígono convexo, porque esta diagonal de acá que estoy haciendo es externa. Entonces es un polígono convexo. ¿Por qué es convexo? Porque como mínimo uno de sus ángulos es mayor a 180. Mientras que en el cóncavo, todos son menores de 180. ¿Listo? Bueno, muchachos, dos preguntas muy interesantes sobre todo esta que acabamos de responder. Eh, avancemos, ¿cierto? En esa pregunta, felicitaciones para Luisa Jonero y Juan Camilo Suárez de Luis López y Lauren Sofía Amaya, supongo, del Instituto Blanca Durán de Padilla. Bien, siguiente pregunta. Mentes rápidas. Bien, pongo el encuestador. Por favor, no voten todavía, les agradezco. Pongo pregunta 3. Y voy a poner el encuestador. Por favor, cuando la clase termine, les agradezco a todos los estudiantes de Luis López que se queden. Un minutico, les agradezco.
Bueno, ¿cómo van, muchachos? ¿Bien? Hice esta pregunta, esta es fácil. Esta es fácil, pero les confieso que es esas preguntas que mm, la gente debería asegurar para garantizar su 100, pero se pifian porque no tienen conceptos claros. Sí, no hay conceptos claros. Yo procuraré acá, si ustedes toman apuntes en casa, algunos conceptos que deben tener claros. Ahorita vimos uno, ¿no? El de los polígonos, que es una diagonal interna, que es una diagonal externa. Bueno, a ver cómo vamos en el chat. En el chat voy bien con Sajonero de Luis López, con John Pérez del clan Cabrán de Padilla. Sara Parra del Castillo, en Sara. Samuel del Castillo. Con Daniel Triana de Luis López. Bueno, bueno, voy a responder la pregunta. Perdón los que no alcancé a darle la reacción ahí en el encuestador. Muchachos, pónganse en formato profesor. Yo les digo que esto es una pregunta muy fácil, pero evalúen ustedes lo que dice la gente. ¿Fácil realmente? ¿O será que hay confusión en las personas en esta pregunta? Pónganse en el formato profesor. Hay confusión, ¿sí o no? Hay confusión. Yo quiero que por favor ustedes sean muy cuidadosos con la lectura. Para empezar, ¿qué es un perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados de una figura, ¿cierto? Pero con que hay que ser muy cuidadoso, que hay figuras sencillas y hay figuras compuestas. Por ejemplo, esa figura que acaba de poner ahí, imagínense que es un cuadrado. Pues su perímetro sería la suma de L más L más L más L, ¿cierto? 4L. Eso es una figura sencilla, ese es el perímetro. El perímetro sería 4L. Pero hay figuras compuestas, muchachos. Y si yo cojo esa figura, párenle bolas, que antes era L más L más L más L, para allá el perímetro, y el perímetro me da 4L. Si a esa figura le pego un triangulito, eso tan bacano, muchachos. Si a esa figura le pego un triangulito, perdón acá, si a esa figura le pego un triangulito, entonces digamos que esto vale 2L y que esto vale, voy a suponer, sí, muchachos, perdónenme, que esto vale L y que esto vale 0,7L, ¿sí? Es solamente un invento que estoy haciendo, no puede ser posible. Que esto valga L y que esto valga 1,4L. Solo un invento que estoy haciendo. Si a mí me pidieran encontrar el perímetro de la nueva figura, por favor, aclaren conceptos el 50% de ustedes. El perímetro es la suma de los lados de la figura que se ha formado, o sea, esto más esto, más esto, más esto, más esto. Ya no hay que sumar esto. Ya no, ya no.
porque ese ya no es el borde de la figura compuesta. Cuando era una figura sencilla, ese L sumaba el borde para el perímetro, ¿verdad? Pero ahora que hemos hecho una figura compuesta donde un cuadradito se ha pegado a un triángulo, pues ese borde de ahí se anula, porque él no hace parte de la figura compuesta. O sea que la figura compuesta, muchachos, si somos claros, sería la suma de L más L más L, L más L más L, tres veces, antes eran cuatro, más esta L de acá, más este 1,4L. Sí me hago entender, muchachos, que hay que ser muy cuidadosos con las figuras compuestas. Pero aquí hay un error garrafal y es el siguiente. La siguiente figura muestra algunas medidas de la baldosa P que corresponden a la unión de las baldosas cuadradas Q y la baldosa triangular R. Hasta ahí todo bien, muchachos. Se debe determinar el perímetro de la baldosa P. Muchachos, el perímetro de la baldosa P es la suma de este 15 que tengo acá, ¿verdad? De este 12 que tenemos acá, de este ladito del triángulo, del cuadrado, perdóname, de este ladito del cuadrado, de este ladito del cuadrado, y ni por el chira le voy a sumar este. Ese no se lo va a sumar, porque ese no hace parte del borde de la figura P, que es la figura compuesta. O sea que si ya tengo el 15 y tengo el 12, y si ustedes y yo somos superpilos, si nos damos cuenta que todos los lados de un cuadrado miden lo mismo, entonces me hace falta conocer el lado del cuadrado, muchachos. El lado del cuadrado, ¿verdad? Ya. Es más, a usted le dicen, se conoce que el perímetro de la baldosa Q es 36. A los que son muy matemáticos se ponen a mamar gallo y dicen, uy, ¿cómo así? O sea que si el perímetro de la baldosa Q, que era L más L más L más L, es 36, y como esos son cuatro lados, pues cada lado me vale 9, ¿no? Porque 9 por 4, 36, bacán. Entonces sería la suma de 9 más 9 más 9. Yo necesitaba conocer el lado del cuadrado, muchachos. ¿La vieron o no? Entonces, ¿qué debo conocer? La respuesta B. Es una pregunta muy fácil, muchachos. Si fallas ahí, es porque o hay un problema severo en comprensión de lectura en matemáticas, o hay un problema de conceptos con algo, o hay dos problemas, que sería lo más terrible para tu caso. Pero bueno, aquí estamos en ese ejercicio, ¿no? Respuesta correcta la B, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario, alguna queja? Profe, va muy lento, va muy rápido, tal. Bien, viento en popas. Bueno, sigamos entonces, muchachos. Perdón, borra aquí esos lados que me quedaron ahí feos. Sigamos. Bien. Siguiente pregunta. No se desconcentren, ustedes deben estar 60 minutos con concentración. ¿Se me lo chimba esto? 60 minutos de concentración después de un día de madrugar, clases, ejercicio, televisión, recocha, de todo. 60 minutos de concentración a las 7 de la noche. Ustedes el próximo 9 de agosto van a estar tranquilos en cuanto al aspecto físico. Bueno, pregunta 4. No echarle más trabajo.
Bueno, ese Luis Sajonero está volando muy bien, Luis, de Luis López. Luis Sajonero. Juan Camilo Suárez, de Luis López. Mentes rápidas y eficientes. Isaac Montaño, de Luis López. Isaac. Bien. Samuel. Samuel Mendoza del Castillo. Muy bien, Samuel. Michael Gordon, del Lemitas. Laura Castillo del CLLM. Natalia Obando del Castillo. Muy bien, Laurita. Muy bien, Natalia. Las chicas también saben matemáticas. Son buenas para matemáticas. David Ferreira, el Lemitas. Muy bien, David. Michelle Cuello del Castillo. Excelente. Bueno, muchachos, lo que alcancé ahí a calificarles. Perdón que no les califico más. Vengan. Ya, ya. Este tema ya, ¿no? Ya. Pues ya no más. Bueno, voten. Voten. Solo han votado 56 personas. No llegaron ni al 50%. Elijan respuesta, por favor. 45%. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, 47. 44. Una más, 50. 50% participó. Esta gente está aprovechando la plática y el tiempo al máximo. Muchachos, comparto resultados. Formato profesor. Les vengo diciendo que esta pregunta es fácil. Más que la gente es terca, muchachos. Vean, si ustedes hicieran caso en lo siguiente, sea bueno o malo para matemáticas. Si ustedes rayan, mínimo 70 en la prueba de matemáticas, pero tienen que rayar, ¿sí? Por ejemplo, en esta pregunta, muchachos, dicen, un cartabón es una plantilla que se usa en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Si el cateto más largo del cartabón mide 32 centímetros, como se muestra en la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Es decir, en pocas palabras, le están preguntando que cuánto mide este lado. Ah, profe, breve. ¿Qué ángulo me están dando? El de 60, aunque implícitamente puedo decir que también me están dando el de 30. Vean todas las formas que hay que hacerlo. Yo ¿cómo lo hice? Yo lo hice así, yo lo hice así. Bueno, si quiero hallar el cateto de menor medida, que es ese de color rojo X, y me están dando el ángulo de 60, el cateto opuesto, y me preguntan por el cateto adyacente, lo voy a hacer con tangente. De pronto hay gente que lo hizo así. Tangente de 60 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese jueguito raro del ca, toa, ¿cierto? Tangente opuesto con adyacente, listo. Y como me piden hallar X, pues entonces despejo X. X pasa arriba y tangente de 60 pasa abajo. ¿Sí o no, muchachos? X pasa arriba y tangente de 60 pasa abajo. Se intercambian. X es igual a 32 sobre la tangente de 60. Solo que la tangente de 60, la prueba de estado es súper amigable, me dice que vale raíz de 3. Respuesta correcta la B, tome su 500. Fácil, muy fácil. Otro dirá, no, profe, a mí no me gusta con tangente de 60, me gusta con el ángulo de 30. Ah, bueno, hágalo. Tangente de 30, tangente de 30. Ah, profe, ¿que por qué tangente? Pues muchachos, porque tengo que trabajar con el opuesto, que es el que me preguntan, y el adyacente, que es el que está pegado a 30 que conozco. Tangente de 30 sería opuesto sobre adyacente. Despeja ese opuesto. X es igual a 32 por tangente de 30. 32 y la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Y profe, da lo mismo. Pues claro, claro que tiene que dar lo mismo. Porque son razones trigonométricas, ya está definido, ¿cierto? Muchachos, respuesta correcta la B. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Muchos marcaron la A. No sé qué están marcando, no sé qué están pensando los de la A, no sé qué, cómo hacen para llegar a esa respuesta, pero es particular ver que un 30% marca la A. Los de C y D sí no sé en qué película están.
Debemos de pensar en los de la 16, ¿por qué? Ah, ya sé por qué. No, ya sé por qué. Porque como aquí dice que, uy, esta muchacha, como aquí dice que la hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud, y como aquí le dan un 32, no, profe, pues claro, el doble, la mitad, 16. Bellezas, pero lean bien. La hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Y este 32 que me están dando acá no es la hipotenusa en ningún momento. Ese es otro cateto, por eso la... Ah, si este 32 hubiese estado acá, ahí sí de una. Como esto vale 30, pues el cateto opuesto mediría la mitad de la hipotenusa. Ahí sí, bien. Pero muchachos, ese 32 no es la hipotenusa, eso es un cateto. ¿Vale? La jugada con esa lectura, esa comprensión. Esto no es una hipotenusa, eso es un cateto. Respuesta correcta, la B sin duda alguna. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Uf, hoy yo di una clave súper importante. Vamos a ver quiénes estuvieron pendientes de lo que yo dije hoy como cuando estaba comenzando la clase. Bueno, espere, cierro ahí, relanzo la pregunta. Pregunta 5. Dijo alguien en el chat, yo marqué la A porque estoy poniendo mucho la B. Ustedes no le coman a eso, ustedes marquen lo que es. A veces se puede marcar hasta 5 letras repetidas en la prueba. Una vez vi una prueba con 6 respuestas seguidas, la misma letra. No se dejen hacer por eso. A mí no me pregunten que si es esta. Son ustedes los que están respondiendo, ¿no? No, nada de intuición. A ver, las personas de intuición no van a sacar 500 en la prueba de estado. No vamos a intuir, vamos a responder con argumento. Del triángulo que se muestra que es correcto afirmar. ¿Alguien puede decirme de las opciones de respuesta que aparecen qué clave es importante que yo dije hoy? Yo dije algo importante hoy. Cuando tú ves las 4 opciones de respuesta y las lees, hay una clave. ¿Qué clave importante yo dije hoy? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿No? ¿Puedes repetir? No, pero Sí, yo dije hoy algo importante de los triángulos. Y cuando veo las 4 opciones de respuesta, ahí hay un mensaje implícito. ¿Se puede o no resolver el triángulo? Más o menos, pero no es eso. Ley del seno. se puede Eso, aplicar ley Juan, del muy seno. bien, que aplicaron la ley del seno. Porque el hecho de que la respuesta sea 4 seno de A igual a 3 seno de C, 3 seno de B igual a seno de C, 3 seno de B igual a 4 seno de C, 6 seno de A igual a seno de C, cuando dos senos trigonométricos aparecen en una ecuación, es porque aplicaron la ley del seno. Entonces, si ustedes se pillan eso, esas cosas que son muy capciosas, yo diría, bueno, pues aquí en este triángulo, 6 sobre seno de B, 6 sobre seno de B, es igual a 6 sobre seno de A, y es igual a 8 sobre seno de C. Vamos a empezar a comprobar respuesta con respuesta. Respuesta, Una respuesta pregunta, por respuesta. eso no querría decir que todos los senos son iguales. No, pero tan bacana tu intervención. ¿Cuáles sí, papá? ¿Cuáles sí? Dime cuáles sí y cuál no. Seno de B y seno de A serían iguales, y el único diferente sería seno de Eso, C. papá. Claro, este y este son iguales. Sí, señor.
que el seno de A es igual Pero al seno porque de es B, un triángulo isósceles, ¿verdad? porque es un triángulo isósceles. O sea que la colación que hace el compañero ya me permite, por ejemplo, descartar la B. No, el seno de B no es igual al seno de C. El seno de A sí es igual al seno de B. Bien, muy bien pillada esa jugada. Vamos a comprar la respuesta A. La respuesta A consiste en comparar este pedacito con este pedacito, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hace? Coge y dice, bueno, pues 6 por seno de C es igual a 8 por seno de A. Básicamente el seno de C lo pasa a multiplicar y el seno de A lo pasa a multiplicar. Y simplifica por mitad. ¿Cuánto es la mitad? Es como si todo lo dieran por 2. Mitad de 6, 3, 3 seno de C. Y mitad de 8, 8, 4. 4 seno de A. Ya, chicos. Respuesta correcta, la A. Acá, ¿no es cierto? Y vean, muchachos, que no es una pregunta fácil y les comparto resultados porque solamente un 23% acierto. Vean, hay un mensaje. Hay un mensaje. No voy a dar nombres, pero aquí hay estudiantes que son muy destacados en matemáticas. Les garantizo que con los resultados que hemos obtenido hoy, aún me da a entender que tenemos que trabajar mucho en trigonometría si queremos que este grupo mejore sus resultados en matemáticas. Bueno, muchachos, como siempre, un placer. Qué bacano esta gente que se conecte, que participa tanto. Sigan así juiciosos. Una bendecida noche para todos. Chao, chao.